Muy buenas noches, amigas, amigos. Me da muchísimo gusto recibirles. Yo soy Gina y Lotus y el día de hoy estamos aquí para llevar a cabo nuestro programa semanal No más ensayo y error, decide con certeza. Este proceso de trabajar con todo aquello que nosotros creemos que es verdaderamente cierto, nos va a ayudar en todos los aspectos para poder tomar las mejores decisiones que vamos a estar haciendo a lo largo de nuestra vida con el objeto de cumplir nuestra misión de vida. Así es que, pues con muchísimo gusto, el día de hoy estoy aquí para contestar sus preguntas y para llevarles la información al respecto de cómo es que se entrelaza la numerología y la influencia lunar. Y estas son dos vertientes que me gustaría mucho que entendiéramos cuál es la forma de interpretar o de ver cada una de ellas para que después podamos hacer este crecimiento en el sentido de integrar ambas cosas y entonces sí poder comprender cómo es que esto como una herramienta integral me ayuda a tomar esas mejores decisiones. Así es que pues me da muchísimo gusto recibirlos aquí en este subprograma y pues cualquier duda que tengas, por favor, déjamela en los comentarios, hazme tus preguntas, escríbenos al WhatsApp. Ya sabes que puedes hacer tus preguntas ahí y con muchísimo gusto voy a estar contestando cualquier inquietud, cualquier duda que puedas tener para que podamos resolverla y que tú puedas comprender definitivamente y de manera cabal qué significa esto de trabajar con la luna y con la influencia, con la numerología, ¿ok? En primera instancia, he de decirte que la numerología, tanto como la influencia lunar, son dos herramientas que nos van a dar información al respecto de quiénes somos, en dónde estamos y qué es lo que está sucediendo con nosotros. No porque sea un proceso adivinatorio, sino simple y sencillamente porque ambas cosas están puestas ahí desde origen, cualquiera que sea tu conceptualización al respecto de este origen, y esto nos permite que nosotros podamos estar utilizando esta herramienta justamente para entender cuál es el mejor desempeño que yo puedo estar haciendo en mi vida, en mi relación con las demás personas, en mi relación con mi entorno y en la relación sobre todo conmigo misma. ¿Por qué? Pues porque piensa que la persona con la que voy a estar por el resto de mi existencia soy yo. A lo mejor muchas otras de las personas con las que estoy simplemente no van a continuar el camino, se van a salir de este plano físico, van a cambiar cosas, etcétera. Todo esto es lo normal y permanente en la vida. Pero yo voy a estar conmigo hasta el momento en que salga de este plano físico. Y cuando salga de aquí, voy a dejar este cuerpo definitivamente, pero yo voy a seguir conmigo. Así es de que pues creo que es una de las relaciones más interesantes que tendríamos que conocer. Bueno, entonces vamos por partes. La numerología, como lo he repetido muchas veces, es una herramienta que me permite medir todos los procesos cíclicamente de lo que yo estoy viviendo en mi existencia, del tipo de comportamiento que tengo, de la forma en la que percibo las cosas y sobre todo la manera que tengo de actuar como para defender las ideas que tengo, como para llevar a cabo las acciones cotidianas que realizo o como para ponerme en contacto con otras personas o con otras circunstancias. Entonces, bueno, a consecuencia de esto, la numerología es como la serie de las señales que hay en el camino cuando tú vas de traslado de una ciudad a otra en el país en donde tú vivas y tomas una a, carretera o una vía de alta velocidad o highway, como tú le quieras llamar a este espacio, tú tomas este camino porque sabes hacia dónde vas dirigida o dirigido, ¿correcto? Y tú sabes de sobra que si quieres ir a una determinada ciudad tienes que tomar una determinada carretera y no otra, porque quizás esa te lleve a lo mejor a dar un vuelto no impresionantemente grande y a lo mejor sí, como dice aquel dicho que todos los caminos llegan a Roma, definitivamente,
pero no es lo mismo que si yo vivo en México, tome un vuelo directo de la Ciudad de México a Roma, a que vaya de la Ciudad de México a Chicago, de Chicago vaya a Alaska, de Alaska me conecte en Hawái y de Hawái me vaya a Roma. Voy a llegar de todos modos, pero el tiempo, las experiencias y todo lo que yo tenga que pasar a lo largo de esto varían dependiendo del camino que yo estoy utilizando. Pues esas señales en el camino son justamente la numerología, que te va diciendo la frecuencia vibratoria que está imperando para ti en cada momento, para que tú, acorde a esa frecuencia, puedas tener un comportamiento específico o decisiones concretas que te ayuden a llegar al punto que tú quieres llegar. No es lo mismo si yo quiero empezar algo nuevo el día de hoy y yo estoy viviendo en una frecuencia de cierres, a que si yo quiero empezar algo nuevo el día de hoy y hoy estoy en los nuevos comienzos. Hoy tengo una frecuencia para hacer algo nuevo, sembrar una nueva semilla, comportarme de una manera decidida, autónoma y totalmente entregada a lo que quiero lograr. Entonces, si te fijas, estas diferencias van a permitir que las cosas vayan fluyendo con una mayor facilidad a que si las hago en los momentos en los que no tengo esta frecuencia vibratoria. Si estoy en un momento de espérame un momentito, de espérate un poco, de reflexiona, de analiza, de evalúa, es muy probable que si yo forzosamente quiero hacer algo el día de hoy y dar un comienzo nuevo, no tenga yo la suficiente información como para saber qué es lo que me falta para llegar a ese punto final al que yo quisiera estar llegando. Así es de que, pues bueno, la idea sería que me dé la oportunidad de entender qué significa cada uno de los números para que yo sepa cuándo es más congruente. Y por su parte, en lo que es la influencia lunar, sabemos de sobra que las 4 fases de la luna están aquí para reflejar y generarnos en la ayuda de algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo. La luna es el satélite del planeta Tierra y gracias a la fuerza magnética que se ejerce entre estos dos astros, vamos a decirles de alguna forma, eh, es que nosotros nos mantenemos suspendidos dentro del universo. Entonces, cuando la luna se mueve alrededor de la Tierra, va pasando por diferentes etapas o por diferentes fases, y entonces cada una de las fases provoca que la luna refleje algo en especial. Cuando la luna está del mismo lado que el sol, se le conoce como la fase de luna nueva, porque nosotros no la vemos en el firmamento. Y esto es porque la luna siempre nos presenta la misma cara. Haz de cuenta que está fuera la luna y que yo soy la Tierra, entonces la luna va pasando por aquí y me está enseñando esta cara, pero cuando da la vuelta para acá va a seguir con la misma cara, la misma, y vuelve a regresar por acá y otra vez vuelve a ser la misma cara. Nunca volteó a otro punto en donde me pudiera estar dando la parte de atrás. ¿Por qué? Pues porque esa es la parte que refleja toda la energía, la luz y aquello que la luna puede captar en su recorrido alrededor de la Tierra y lo trae como una influencia específica dentro del planeta Tierra. Esto lo podemos ver con mucha claridad en los movimientos del mar. Sabemos que existe una temporada específica en la que el mar llega más adentro, es decir, en las noches cuando ya está el oleaje de esta tranquilidad, llega más adentro del agua y eso le llaman marea alta, y otras veces llega más cortita el agua, eso se le llama marea baja. ¿Esto con qué tiene que ver? Justamente con la fase en la que se encuentre la luna. La luna, al pasar por sus 4 fases, influye de determinada forma dentro de nuestro planeta, moviendo justamente las aguas del planeta para que nosotros nos demos cuenta que también las aguas de nuestro cuerpo se mueven. De la misma forma en que el planeta tiene el 70% de su composición líquida, nuestro cuerpo también tiene el 70% de su composición en líquido. Está comprobado que cuando una persona fallece y creman su cuerpo,
La urna es una cosa que te entregan más o menos como de este tamaño y ahí están las cenizas de la persona. ¿Qué sucedió con todo lo demás, con los 70 kilos, con los 80, con los 60, con lo que sea? ¿Qué pasó con toda esa masa que teníamos? La gran cantidad de masa que nosotros teníamos estaba más bien inflada por agua. Las células tienen un altísimo contenido líquido. Entonces, esos líquidos son los que nosotros tendríamos que estar todo el tiempo procurando que nuestro cuerpo se mantengan de una forma equilibrada y ese es el motivo por el cual necesitamos estarnos hidratando de manera adecuada constantemente. Si tú no te hidratas de una forma adecuada, pues tu cuerpo empieza a sacarle a las células la energía o el agua que necesita para estar haciendo un ciclo dentro de nuestro cuerpo que en realidad no puede llegar a ser de una forma congruente o consciente y entonces tu cuerpo se empieza a deshidratar. Y eso lo vemos hoy en día con una facilidad impresionante. Si tú sigues siendo de las personas que entran a algún lugar y dices a qué venía, qué venía, qué venía, qué venía, y tienes que volver a regresar otra vez sobre tus pasos para volver a entrar y a ver si te acuerdas de qué se trataba el hecho de que te hayas levantado y hayas ido a ese lugar, justamente te está hablando de un gran punto de deshidratación. El cerebro necesita muchísima agua para poder moverse y necesita grasa. Y son cosas que no hemos venido ingiriendo por creencias al respecto de que esto te genera un problema, de que te va a hacer tales o cuales cosas. Y sí, definitivamente puede hacerlo si no comes de la manera adecuada. Entonces, pues bueno, todo esto es información que deberíamos de estar permitiendo que estuviera dentro de nuestra conceptualización para poder comprender por qué y cómo es que se mueve el cuerpo al respecto de lo que está sucediendo en nuestra existencia. Pero bueno, el tema específico de esto, como les comentaba, es la interacción que hay entre la numerología y la influencia lunar. Y entonces ya dije, la numerología se mueve por bloques de 9 años, por los números simples, el número 9. O sea, vamos desde el 1 hasta el 9. Esas son las frecuencias que utiliza la numerología pitagórica. Y bueno, de ahí tenemos un montón de información que nosotros podemos sacar. Podemos entender cuáles son los dones y talentos con los que contamos. Podemos entender cuál es la estructura de lo que yo tendría que estar haciendo, qué es exactamente lo que yo vine a hacer con mi misión de vida y en qué tendría yo que estar enfocando eso que estoy haciendo. Si a mí me corresponde ahora pensar y analizar las cosas de una manera consciente y verdaderamente despierta, esta conciencia y este análisis que yo voy a realizar lo tengo que aplicar sobre algo específico. Y esto también me lo dice la numerología. Y de ahí yo puedo saber exactamente cuál es la misión de vida que tengo. Es este gran aprendizaje que yo vine a despertar en esta tierra. Porque déjame decirte una cosa, todos conocemos prácticamente todas las vibraciones que existen y traemos esa información. Sin embargo, necesitamos venir a este plano físico para poder recordar esta información que traemos y entonces sí realizar el objetivo primordial por el cual estamos en esta tierra. Y ese objetivo es el de autodescubrirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, recordando quiénes somos y cuál es el poder que tenemos para crear la realidad que estamos viviendo. Ese poder está conferido para todas las personas, no lo tienen unas cuantas, ni unas desarrolladas, ni unas más sabias, ni unas muy zen, ni unas más religiosas o más santificadas, no tienen nada que ver con eso. Todo el mundo trae una información completita y luego la vamos a venir a descubrir en este plano físico para aprender a utilizarla. Justamente por eso existen estas herramientas, ¿ok? Entonces, a lo largo de estos bloques de 9 años que te estaba yo comentando, tienes que vivir las 9 experiencias como frecuencia vibratoria año por año para poder entender cómo vas a ir construyendo
esta escalera que te va a permitir ir creciendo y que te va a permitir convertirte siempre en la mejor versión. Esto es una cosa que todas las mujeres, y aquí sí hablo en sentido de género femenino, lo traemos inmerso en nuestro ADN. Es algo que sabemos de naturaleza. Por ese motivo, siempre estamos buscando cómo mejoramos algo. A diferencia del género masculino, que viene con todos los genes que le permiten saber qué hay que hacer, ajá, cómo deberíamos de estar actuando. Entonces, una de las cosas que hemos olvidado es que yo como mujer o como género femenino traigo una pequeña parte masculina que me ayuda a poner en sintonía todo esto y no estoy escuchando esa voz interior. Y como género masculino, los hombres de este planeta también traen una pequeña porción femenina que les ayuda a poner en equilibrio estas circunstancias del hacer. Entonces, cuando nosotros integramos estas dos partes entre el ser y el hacer, logramos tener resultados específicos. Por eso la mujer es pasiva, y vamos a ponerlo en estos términos. Pasivo significa, desde este punto de vista energético del que yo estoy hablando, la que recibe, es una receptora. Y el hombre es activo o directo porque es el que da. Inclusive nuestro cuerpo físico, biológicamente, está constituido de determinada forma en que la mujer pueda recibir información y algunas otras cosas que el hombre le ofrece y le da. Simplemente en el acto sexual te puedes dar cuenta cómo es que se lleva a cabo esto, ¿ok? Entonces, todas estas circunstancias son muy importantes de considerarlas para poder entender cómo es posible que nosotros tengamos que estar considerando esta presencia de la luna y la presencia del sol en nuestras vidas. Y creo que la presencia del sol nadie la pone en tela de juicio. Si yo te digo, es que necesitamos hablar de la importancia del sol en nuestra vida, no hay una sola persona que te diga, oye, pero yo profeso tal religión, pero yo hago tal cosa, pero yo tengo ciertas creencias. ¿O alguien pone en tela de juicio cuando yo digo que tengo que hablar al respecto del sol? No. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el sol es el que nos da vida. De hecho, ¿cuántas veces que tú tienes frío? Ahorita, por ejemplo, que en el hemisferio norte está empezando ya a bajar la temperatura, ya cada vez está siendo más baja y más baja porque ya estamos a la mitad del otoño, ya vamos derechito al invierno, entonces empieza a bajar la temperatura. ¿Cuántas veces no has deseado que no solamente sea el ponerte un saco o taparte de alguna forma, sino el salirte a los rayos del sol? Porque sabes que el sol te da vida, porque sabes que el sol nutre. ¿Cuántas veces se ha estudiado el hecho de que la gente que vive en los países nórdicos, en países más altos y que no tienen tanto tiempo la presencia del sol, tienen más tendencia a tener ciertas fallas emocionales, a tener ciertas características de comportamiento que no son las mismas de una persona que vive en un lugar en donde todo el tiempo tiene sol? Las personas de la parte del centro, o sea, lo que está pegado a exactamente la mitad de la Tierra, que es lo que consideramos como el Ecuador, y no estoy hablando del país, sino estoy hablando de la franja que divide al planeta en dos partes, en un hemisferio norte y en un hemisferio sur. Pues es más fácil que tengan un tiempo soleado mucho más frecuente de lo que la pueden tener en otros lugares, como podría ser en el Reino Unido o en los países nórdicos. Entonces, esta falta de sol sabemos que hace que haya una carencia de ciertas vitaminas. No se procesa igual el calcio, no se procesa igual la vitamina D, en fin, una serie de circunstancias que empiezan a alterar nuestra existencia y que, sin embargo, el ser humano es capaz de adaptarse a ellas con ciertas carencias o con ciertas faltas, pero al final de cuentas se adapta a ello. Bueno, pues de esta misma manera deberíamos estar hablando al respecto de la luna. El otro día me compartió una persona que está muy cerca de mí algo acerca de Sadhguru, que es
una persona que constantemente está hablando al respecto de lo cotidiano en nuestra vida, de cómo mejorar condiciones, etcétera. Y una de las cosas de las que habla es esto: si tú no tienes en conciencia la presencia del sol y de la luna dentro de tu vida, pues simplemente estás fuera de la vida porque estás perdiendo un montón de información que el origen, llámale como tú le quieras llamar, puso aquí para que tú puedas regirte con estas circunstancias y entender los mensajes de un recuerdo que no traemos desde el momento del nacimiento. Cuando hacemos ese paso a través de ese túnel por el cual salimos para llegar a esta tierra, para renacer aquí en esta tierra, nosotros tuvimos que morir en otras circunstancias y muere una estructura de una circunstancia que estábamos viviendo en agua, por ejemplo. En todo el proceso de la gestación, un feto se encuentra dentro de una bolsa amniótica en donde está todo el tiempo rodeado de líquido. No utiliza sus pulmones ni utiliza tampoco la nariz para respirar. Se alimenta a través de un tubo larguísimo que se llama cordón umbilical. Pero para que venga a ese plano físico necesita pasar por un túnel que lo comprime, lo apriete, lo prepara para que cuando salga ya salga sin nada de líquido en sus pulmones y pueda tomar la primer bocanada de aire. Entonces, esta circunstancia nos lleva a que nos demos cuenta de que todas las cosas suceden por algo. Yo no sé si tú sabes, por ejemplo, que si a una tortuguita de estas que ponen las tortugas adultas van, no ponen a las tortugas, no ponen los huevecillos dentro del mar, ¿verdad? Se salen del mar, van a una determinada distancia y en la arena abren los espacios en donde van a hacer todo el depósito de huevo. Ahí los dejan y cuando esos huevitos están listos y salen unas tortuguitas pequeñitas, se requiere que caminen por lo menos 40 o entre 20 y 40 metros para poder llegar al agua y entonces empezar a hacer su proceso ya dentro del agua. Si tú vas y las pones directamente en el agua, las vas a matar. ¿Por qué? Porque la tortuga tiene que avanzar esto para fortalecer las aletas y poderse mover dentro del agua. Tiene que pasar por el proceso de meter velocidad para que no haya una gaviota que se las va a comer. Y, en fin, otra serie de cuestiones que le van a permitir después poder sobrevivir. Y hay un porcentaje muy bajo que de la cantidad de huevos que deposita una hembra tortuga, solamente el 2 o el 3% son los que van a llegar al mar. Y todos los demás están aquí única y exclusivamente para permitir que haya un número específico que llega hacia ese punto. En el momento de la concepción sucede exactamente lo mismo. Son millones de espermatozoides los que tenemos disponibles para que solamente uno sea el que pueda llegar a entrar dentro del óvulo y lo fecunde. De hecho, hoy en día, gracias a la tecnología, sabemos, por ejemplo, que son bloques de espermatozoides los que están trabajando y una vez que el óvulo lo detecta al espermatozoide que está buscando para crear exactamente esa combinación entre la genética que trae ese espermatozoide y la que tiene el óvulo, ese espermatozoide se retira y permite que los otros, y esto es muy significativo, seguramente que te va a sonar algo que tú conoces, para que los otros 12 que vienen en el mismo bloque donde estaba él, trabajen debilitando un espacio específico para que pueda permear, hacer permeable la entrada de este espermatozoide al óvulo. Y tiene que hacer más suavecita, más como que limar, vamos a decir, para abrir la membrana del óvulo para que éste pueda entrar. Tú imagínate que el espermatozoide tuviera que estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, trabaje y trabaje como loco para después poder entrar y entonces ya, llegué y ya fui yo el ganón, ¿no? Son los otros 12 que están ahí, que trabajan para que que es su compañero, pueda entrar triunfante y haga el mejor trabajo que eres tú, ¿ok? Porque si no hubiera sido esa combinación entre ese óvulo y ese espermatozoide, tú simplemente no estarías aquí. Entonces, de esa misma forma, esta información que tenemos del Sol, de la Luna, de los planetas, de constelaciones y de tantísimas otras cosas que han sido
observadas, estudiadas, procesadas, pensadas, sentidas a lo largo de miles de años que ha existido el ser humano en este espacio físico y que ha venido pasando esta información, llega hasta nuestros días y claro, en ese proceso pudo haber tomado caminos que la desvirtuaron y entonces hacen que la gente piense que esto es como tratar de tener información que no nos corresponde que tengamos o como tratar de adivinar algo que tampoco es lo que corresponde hacer. De verdad, hay estudios muy, muy serios dentro de los cuales me considero uno de los referentes en ese sentido. Yo estuve 10 años haciendo investigación con más de 3,800 casos para permitir entender cuál es este proceso de la numerología y de ver cómo es que la influencia lunar provoca esta determinante tendencia para que pueda irse hacia algún punto específico la influencia que está ejerciendo, lo que está reflejando, etcétera. Entonces, conocer toda esta información te lleva a que tú puedas verdaderamente lograr un conocimiento que te va a permitir tener esta información para ponerla a tu favor, para ponerla en los mejores términos y utilizarla en el desarrollo del autoconocimiento, de reconocer nuevamente quién eres tú y qué es lo que veniste a hacer a este plano físico. Y una vez que tienes esta información, es muchísimo más fácil que puedas cumplir la misión de vida que tienes. Y yo creo que quien quiera que sea quien nos haya generado esta oportunidad de estar en este plano físico, esta oportunidad de hacer un cuerpo y de venir a habitarlo, realmente lo que quiere es que justamente se logren estos resultados de este compromiso que tú intentaste venir a plasmar a esta tierra. Entonces, ante todas estas circunstancias, yo lo único que haría es invitarte a que sepas que la información de la luna te va a decir cómo están sucediendo las cosas energéticamente y con qué te van a ayudar para impulsarte a que puedas tener esta información en todos los sentidos en tu vida. Perdón, pero es que esta chiquilla está a la ladra y ladra. Bueno, está lloriqueando, no sé qué es lo que quiere. Muy bien, entonces, la idea es que podamos entender entonces qué es lo que yo estoy haciendo aquí, cuál es el objetivo de mi existencia en este plano físico y cómo utilizo estas herramientas que fueron puestas para que yo pudiera utilizarlas en las mejores condiciones de lo que estoy haciendo en esta tierra. Y una vez que logre este conocimiento, entonces me estoy despertando. La frecuencia de cada uno de los días vibra para ti de una manera específica. Es como cuando estás tocando una sinfonía, ¿sabes? En esa sinfonía hay una nota específica que tiene que sonar en determinado momento, porque si no suena ahí, va a sonar discordante, va a ser un sonido que no nos permite escuchar como con toda la armonía que se debería de escuchar esta sinfonía. Entonces tú eres esa nota maravillosa y tienes que sonar en el momento perfecto, en el momento exacto para que esto se pueda convertir en esta experiencia maravillosa que venimos a desarrollar a esta tierra. Así es que esa es la idea que yo tengo al respecto de estas combinaciones. La luna te dice cómo se está moviendo allá afuera las cosas y con qué te puede ayudar dependiendo del lugar por donde está transitando, si está o no dentro de una casa específica, cuando está fuera de las casas, qué es lo que sucede y cómo podrías contribuir tú con ella para ayudarle y hacer que lo que ella refleje sea verdaderamente un resultado de lo que tú estás buscando. Y los números te dicen cómo estás vibrando tú todos los días, mes a mes y año con año, para cumplir esos 9 bloques que te estaba yo explicando desde un principio, que venimos a experimentar cada una de las frecuencias vibratorias que existen. Imagínate, vivimos cuántos bloques de 9 años. Pues si una persona llegó a los 81 o pasa de los 81,
vivió 9 veces el bloque de 9 años. ¿Y cómo es posible que se vaya de aquí sin haberse enterado que en determinada frecuencia tenía que hacer tales o cuales cosas? ¿Cómo es que nunca se dio cuenta que algo estaba vibrando a su favor y toda su vida se la pasa arrepintiéndose porque no llegó la información que tenía que haber llegado? Esta es justamente toda la información que yo creo que tú podrías tener con todas las de la ley para que puedas comprender para qué estás en este plano físico, para que puedas descubrir quién eres, cuál es el poder que tienes, cómo es que te puedes mantener en una conexión perfecta con ese origen maravilloso que siempre está trabajando a nuestro favor. ¿Cómo es que permites que haya una conexión por voluntad propia? Para eso tienes el libre albedrío. ¿Cómo voy a permitir yo que esta energía entre y tome las acciones que debe tomar si yo no le estoy permitiendo? Y se supone que eso debería de ser desde un principio, que yo dé mi autorización para que esta energía pueda venir y ayudarme a trabajar. ¿De qué te sirve rezar, suplicar, pedir, llorar, desgarrarte para que te traigan algo que no sabes ni siquiera qué es? En lugar de que tú digas simple y sencillamente, en lugar de Dios mío, dame tal o ponme tal, decir, autorizo tu presencia dentro de mí y la absorbo como tal y permito que te manifiestes a través de mí. Y una vez que haces esta manifestación, wow, porque ya diste el permiso de que entren, utilizaste tu libre albedrío. Seguro que has de haber sabido por ahí de algunas experiencias en donde la gente llega a situaciones tan extremas y tan dramáticas que no le queda más remedio que rendirse y permitir y decir, me rindo y que sea tu voluntad. Cuando tú utilizas esas palabras, estás haciendo magia, porque estás permitiendo entonces, aquí estoy entregada total y rotundamente para que esta energía haga lo que me enseñe el camino por el cual debería yo de estar siguiendo. Y yo creo que el origen no tiene ningún inconveniente en que tú sepas exactamente qué y para qué es lo que tiene que hacer en cada momento de tu existencia. Así es que la combinación de estas dos herramientas te puede dar muchísima información. Y te pido que te prepares porque a partir de ahorita y en adelante voy a estar hablando muchísimo de esto porque ya estamos terminando este año 2021. Y en cuanto entremos al 2022, que es un año femenino y que es un año que nos va a permitir hacer esta manifestación plena y total de todo este movimiento que parece como un montón de hormigas que de repente despertaron y se pusieron a hacer cosas, de todo lo que traemos, que estamos haciendo la gran mayoría de las mujeres, con los emprendimientos, con el apoyo, con la ayuda, con el servicio, con la integración, con la circularidad, con el dar y recibir, con el aprender a ofrecer y a estar simplemente ahí para los demás. ¿Cuándo hago esto? ¿Cuándo es el mejor momento? No sabes de verdad la frustración que a mí me da escuchar cuando las personas se están quejando y están dolidas porque hicieron su mejor esfuerzo y no les salió lo que estaban buscando. Y a la hora que yo hago una pregunta y les digo, ¿y cuándo es tu fecha de nacimiento? Y yo puedo calcular y saber qué misión de vida tiene la persona, en qué momento se encuentra ahorita. Y digo, pues claro, ¿cómo quería empezar algo si ahorita de lo que se trata es de que le diera consolidación a lo que ya había hecho durante los primeros 3 años? Entonces, es justamente la idea de tener esta conciencia de que hay algo que de lo que te estás perdiendo, algo que no estás hablando y por lo cual no estás llegando al punto al que deberías de llegar con los resultados que tú quisieras alcanzar. Así es que espero que esto sea una información valiosa para ti. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, déjamela aquí en los comentarios para que yo en la próxima clase pueda contestar y pueda invitar a otras personas que tengan más conocimiento, porque yo no soy conocedora de todo. Yo soy especialista en estas dos áreas, en la numerología y en la astrología, desde la cual sé cómo trabajar con los planetas, los elementos, los signos zodiacales y todo este tipo de cosas
justamente para poder llegar a entender cómo es que se mueve la influencia lunar. Esa es mi especialidad y eso es lo que yo te ofrezco para que puedas tener la claridad de entender cómo es que cada día de tu cumpleaños estás cambiando de frecuencia vibratoria. Así es que con esto te doy las gracias por estar aquí conmigo, gracias por escucharme y te invito a que participes en nuestros programas teniendo lo que realmente te corresponde para comprender qué es lo que tú deberías estar haciendo en cada momento y lograr esa plenitud que de verdad estamos diseñados para tener en esta tierra. Muchísimas gracias, buenas noches y te recuerdo, yo soy Ginaí Lotus y la frase "la verdad te hará libre" es cierta, pero yo te digo la verdad es saber quién eres tú. Muchas gracias y buenas noches.